Les voy a pedir antes que nada que hagamos un pequeño centramiento. Y un pequeño centramiento implica que podamos ser receptores de lo. Siempre nos pasa esto, y bueno, cuando trabajamos con las personas, tenemos que aprender a hacer esto nosotros, ¿no es cierto? Que es centrarnos en nosotros, encontrar ese punto de equilibrio a través de una respiración, de una posición con el cuerpo y de un estar presente. El centramiento nos ayuda a estar presentes aquí y ahora. ¿Me siguen? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Les voy a pedir, si están sentados, que se sienten bien con los isquiones para atrás, ¿sí? Los hombros flojos, las manos pueden estar sobre las piernas o flojas también. Y les pido un minuto de cerrar los ojos, un segundo nada más, de cerrar los ojos y de poder ver en el tercer ojo, que sería entrecejo, en el entrecejo. Es como si quisiéramos activar nuestra mirada interior y observar el entrecejo. Y ahí hay un ojo que nos observa, un ojo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Como yo lo llamo, es el observador interno. Estamos siendo observados por nosotros mismos, estamos siendo contemplados por nosotros mismos. Y simplemente les voy a pedir que con la respiración, con la inspiración y exhalación, y con la conciencia del corazón que late, el sístole y diástole del corazón, podamos conectarnos con un ritmo interior de contracción y expansión, de inhalación y exhalación. Y podamos darnos la bienvenida a nosotros mismos, estando aquí y ahora, con la atención y la intención de este momento. Abrimos los ojos lentamente y estamos de nuevo presentes aquí. Gracias. Todo el trabajo en la conciencia que les voy a contar depende de cómo me doy cuenta de quién soy, cómo estoy viendo la realidad y cuántos niveles de observación puede haber en mí. Por ende, les quiero contar, bueno, presentándome, soy Lucía Inserra, de Argentina. Hace ya muchísimos años, desde el año 1996, que he fundado la Universidad de la Conciencia. En su momento era la Universidad de la Conciencia itinerante, porque la idea no era que sea un lugar o una institución como edificio, sino un lugar hacia donde ir, movernos, recorrer del planeta. ¿Para qué? Para que nosotros en cada viaje, en cada seminario, en cada lugar donde vamos, en cada grupo humano y conciencia étnica y cultura, pudiéramos aprender más de cómo desarrollar nuestra conciencia, es el cómo darnos cuenta de quiénes somos y qué tipo de observador somos. Todo depende de eso. La llave fundamental en cualquier tarea que hagamos, en cualquier actividad o profesión, y también en cualquier conocimiento que tengamos, es el saber si estamos evolucionando en la conciencia. A eso vinimos a esta vida. Y justamente como vinimos a evolucionar y a crecer, la vida misma nos va dando, ¿sí?, pruebas, aprendizajes, experiencias, para saber si tenemos los recursos. En el año 1996 fue la fundación de la Universidad de la Conciencia, y en el año 2000, aquí en Argentina, como, digamos, actividad pionera,
fundé la Fundación Centro Argentino de Enneagrama. Este Centro Argentino de Enneagrama operó no solamente como un trabajo con el enneagrama, con el conocimiento del enneagrama aquí en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y de hecho tenemos alianzas con otros países. Y la gran llave de la fundación de este centro es que el enneagrama ha sido en todos estos años para mí el transversal, el conocimiento clave, la llave fundamental para conocernos a nosotros mismos y para poder crecer en la conciencia. Por ende, el conocimiento de esta sabiduría ancestral, yo siempre digo esto, ¿no? No lo elegí, sino que llegó a mi vida y parece que me eligió porque ha tomado mi vida entera, desde mi propia experiencia personal con lo que he vivido, pero también desde lo que he trabajado en todos estos años con la transformación de las personas. Es sumamente poderoso y es un conocimiento que está al alcance de nuestras manos. Entonces, uno de los puntos fundamentales que hoy les voy a compartir es qué es el enneagrama, para qué sirve, cómo aplicarlo, pero también cómo podemos trabajar con esto en el coaching, como terapeuta, como psicólogo, como gerente o empresario, como ama de casa o madre para los niños, para la formación de docentes. Y también la gran llave es cómo este transversal nos va a ayudar a empezar a descubrir un aspecto mucho más trascendente de nosotros mismos, porque de eso se trata el desarrollo de la conciencia, vivir en plenitud. Miren, hace unos años atrás fui nombrada embajadora de paz. Este nombramiento, en realidad, ha llegado a mi vida desde muy chico, porque desde muy chica. Una historia, que yo digo que es la historia de las estrellas, pero que cuando tenía 7 años siempre me tiraba en el pasto y miraba el firmamento. A mi padre le gustaba mucho la astronomía y sabía mucho del cielo, y yo le contaba con esos 7 años, así son los niños, que venía de una estrella y que en esa estrella había símbolos. Eso me lo contaba mi padre, yo después me olvidé de esto. Y que esa estrella tenía muchas actividades y conocimientos. Con el tiempo hice un cuento a los 13 años sobre la niña de las estrellas, y con el tiempo me fui dando cuenta que esa experiencia era la captación de niña de una simbología, de un conocimiento, de una intuición, de una conciencia que después uno va perdiendo y uno va olvidando, uno va durmiéndose, ¿sí? Y todo el trabajo en la conciencia es aprender a despertar. Y cuando digo uno, mi propia vida, después uno se va acomodando al sistema, a la educación que ha tenido, a lo que los demás esperan de nosotros, a los patrones o conductas según la familia en donde hemos nacido. Por eso es tan importante en todo este conocimiento también empezar a valorar y a entender la biografía que nos ha constituido. Y fíjense algo, antropológicamente hay una llave fundamental. El hombre es un ser de encuentro, un ser vinculante. Nacemos solos y nos vamos solos. Es decir, el instante de nacer, que ahí se produce una herida primaria del alma, y el momento de partir son los dos momentos de experiencia única personal. El resto vinimos a convivir con otros, a aprender con otros y a ser con otros. No para los otros, sino ser con otros. Desplegar nuestros talentos y nuestros dones con los demás. Entonces es una tarea de toda la vida encontrar esos recursos interiores que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. ¿Somos aquella persona que, como fuimos educada? ¿Somos esa persona que vivió en una crisis, que no sabe quién es, o qué quiere, o qué desea, o qué la hace feliz?
¿O somos aquella persona que sabe que está en permanente evolución y nos vamos redescubriendo todos los días? Por ende, una de las grandes llaves es el eneagrama, nos da una matriz, nos enseña un orden de comportamiento que está en nosotros desde que nacemos. Pero que la maravilla es que vamos nosotros dándonos cuenta y moldeando y trabajando conscientemente cuando conocemos este valor y cuando vamos siendo conscientes que hay cosas que queremos cambiar, que hay cosas que no nos hacen felices porque estamos yendo en contra de lo que realmente somos, o porque no estamos desplegando todos los talentos que hemos traído en esta vida. Y para eso, yo siempre digo cuando estamos trabajando desde el coaching, ¿cómo ser tu propio coach? Cuando estoy en una empresa es como ser tu propio gerente y aprender a gerenciarte a vos mismo para gerenciar a los demás. Como cuando sos padre o madre, cómo aprender a ser nuestra propia madre o nuestro propio padre, pudiendo liberar la historia que hemos tenido con esa familia primaria y aprender a hacernos nosotros cargo de ese cuidado, de esa atención. Entonces, una de las grandes llaves es todo lo que queremos en la vida tiene que ver con nuestra naturaleza y nuestra esencia. La frase que ha guiado mi vida es: el día que descubrí mi esencia, todo lo que buscaba vino hacia mí. Somos buscadores natos, pero sabe algo, el maestro que estás buscando no está acá ni está afuera de vos, está sentado en tu silla. ¿Qué quiere decir esto? Que el saber, el conocimiento, la intuición de que hay algo más está dentro tuyo. Y ahí viene el maravilloso aporte del eneagrama. El eneagrama te permite, como una brújula, como un mapeo en la vida, como si agarraras un mapa para viajar y querés hacer ruta para llegar a un país. El eneagrama te enseña el camino, ¿sí? Pero la meta, la verdadera meta, es tu esencia, es el encontrar tu verdadero ser. Por eso el conocimiento del eneagrama toca nuestra esencia, toca con nuestro ser, es ontológico, antropológico. Les voy a contar un poquitito de mi trabajo, de mi propia experiencia. Comencé siendo profesora nacional de Bellas Artes y, como siempre digo, eso me ha dado la posibilidad de entender por 5 años historia del arte e historia de la cultura y empezar a adentrarme en el fascinante mundo de estudiar a las culturas antiguas e investigar luego por 12 años culturas antiguas y religiones y todos los grandes pensadores y filósofos. Y justamente cuando uno los lee y los estudia, hay algo que tienen en común, y es que empiezan a hablar de que en el ser humano y en las culturas antiguas hay una conciencia que no solo es la real, la individual, la que vivimos, sino que hay una conciencia trascendente, que hay algo más en lo cual todos los seres humanos vinimos a captar, que gracias a Dios hoy con la ciencia y gracias a Dios con la física cuántica, esto ya es un hecho certificado, porque antiguamente los místicos y todos estos filósofos hablaban de experiencias internas. Hoy sabemos que esto sucede, que estamos todos interconectados, que la información que vos estás necesitando está al alcance de tu mano si vos conectás y empezás a ver las coincidencias, empezás a entender la red y te abrís a la oportunidad que la vida te trae. No es casual los que están en este momento aquí que estén escuchando esta charla. El alma de ustedes ha sido llamada para algo. Esto es así, siempre nos pasa. Como a mí me pasó en todos los procesos de búsqueda. Y también nos pasa en los momentos de crisis. Yo siempre digo que el proceso de la conciencia a veces nos damos cuenta cuando llegamos a la mitad de la vida y decimos, queremos otra vida.
vida. Hay algo que hicimos bien, pero no estoy satisfecha. Hay algo que me falta de mí. Necesito ser yo misma. Pero también hay otra llave que nos despierta de una manera impresionante, que es los momentos difíciles, de crisis, de duelos, de separaciones, de cambios de trabajo, de procesos de transición en las vocaciones, de situaciones familiares, de vínculos cercanos. Estos procesos de historias personales, en lo que es familiares, que nos involucran, todas estas llaves son grandes momentos de aprendizaje. Entonces la crisis pasa a ser una oportunidad y no un peligro. Yo tuve varias de estas crisis, pero quiero decirles y contarles solamente de una que ha hecho ver que mi vida tenga un antes y un después. A los 40 años, ya trabajando en mí, ya teniendo la Fundación Centro Argentino de Enneagrama, ya trabajando en la Universidad de la Conciencia, viniendo de un viaje de Perú que había sido pleno, espectacular, maravilloso, sintiéndome en el mejor de los momentos y en mi mundo personal, resulta que me encuentro con 2 nódulos de un día para otro en la mama y el diagnóstico de una semana a la otra fue: Lucía, tenés cáncer de mama. Yo decía que hice de mal, se me abrió el piso, no puedo creerlo. Les cuento muy rápidamente, viví un mes pensando si ese mes era el último momento de mi vida. Es decir, si era el final de mi vida, teniendo hijos chicos, sintiéndome que tenía todo por desarrollar y ser. Y lo que descubrí con este tránsito del cáncer es una escuela de humildad muy grande. Es una escuela de humildad de saber que no sabemos nada, porque todo lo que creemos en nuestra mente que sabemos, en realidad lo tenemos que indagar dentro, porque tenemos que darnos cuenta que este cuerpo es un ámbito sagrado, que nuestras emociones y nuestra mente, ¿sí?, tienen que ayudarnos a vivir una vida íntegra. Y una de las grandes llaves, yo me recibí de antropóloga vincular, también en el año 96, y una de las grandes llaves que me enseñó la antropología vincular, que me enseñó el contacto con las comunidades de Perú y las comunidades mapuche, muchas experiencias, como yo llamo, de epifanía, momentos trascendentes muy grandes, me han dado los recursos, pero grandes recursos, para transitar un momento en donde no entendía nada. El cáncer me dejó en un lugar de duda y decir, ¿y ahora qué? Entonces, esos momentos en donde ¿y ahora qué? Uno significa, uno empieza a darse cuenta que hay un mundo más allá, que hay una conciencia más allá de todo lo que uno sabe y conoce de sí mismo. Entonces, ahí fue donde todos los recursos del enneagrama, de la conciencia personal, del conocimiento de las culturas antiguas, de todo lo leído, lo vivido, lo transpirado y aprendido, tenía que servirme para algo. Y simplemente me sirvió para empezar de nuevo. Simplemente digo porque me di cuenta que los grandes maestros, los Mahatmas, siempre de esto desde justamente el símbolo de la paz, nos habla de esto, ¿no? Nos traen las culturas antiguas, nos dicen que hay 3 llaves fundamentales, y es poder conectar con el ser en la pureza de corazón, en la amplitud de miras y de una acción correcta. Y entonces dije, así sea el último mes de mi vida, que la experiencia de mi ser pueda ser esta. Y para eso tenemos que aprender en el camino espiritual a hacer silencio, a estar con nosotros mismos, a poder ver la misma realidad con otros ojos. Y sobre todo, a poder tener el coraje
de ser uno mismo, de decir lo que uno piensa, de hacer las cosas que uno va dejando pendientes en la vida. Entonces, desde este lugar les quiero compartir muy brevemente qué es el eneagrama. El eneagrama es lo llaman método, para mí es un símbolo sagrado que habla de 9 maneras de ver la realidad, que habla de 9 formas de comportarnos frente a cómo vemos esa realidad, cómo nos vinculamos y cómo estamos siendo, no somos, nosotros mismos. Una cosa es cuando uno dice, yo soy esto, yo soy servidora, o yo soy organizadora, o yo soy alegre. Y otra cosa es, estoy siendo. El estar siendo nos permite ir dándonos cuenta cómo nos vamos moviendo justamente por las 9 maneras de ser. Entonces quiero dejarte una llave muy precisa. Me podrán preguntar, Lucía, pero entonces nosotros tenemos las 9 maneras de ser o tenemos una de ellas. La llave fundamental es que nacemos siendo una tipología, nacemos siendo una característica esencial que es como vamos a encontrarnos con la realidad que nos toca vivir, ¿sí? Nos vamos a encontrar con los vínculos que tenemos, con la manera de ser que tenemos. Pero uno de los puntos fundamentales es que en el proceso de evolución y de crecimiento, nosotros tenemos que ir adquiriendo estas 9 características para hacer realmente en nosotros todos los talentos. Yo lo llamo matriz de talentos al eneagrama, porque están estos 9 talentos que están disponibles para nosotros si somos conscientes. Pero uno, que es la cualidad innata con la que nacemos, es el que está presente en toda nuestra vida, nos demos cuenta o no. Entonces, una de las grandes llaves es, y ahora vamos a ver el eneagrama con las características esenciales del eneagrama. Fíjense, ustedes ahí tienen un símbolo, que es el eneagrama. Y este símbolo, según las culturas antiguas, habla de 3 leyes. Estas leyes son la ley del 3, que es el triángulo que ustedes ven ahí. La ley del 1, que es el círculo. Y la ley del 7, que síganme por favor en movimiento. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Vuelvo a repetirlo. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Esa es la ley del 7. La ley del 1 es la unidad con la cual venimos a esta vida y aspiramos en esta vida a vivir. La unidad y la comunión con todo, la reunión, y es el espíritu, ¿sí? Es aquello que nos anima. El 3 es la conciencia, y habla de la conciencia trascendente, de la conciencia espiritual, de la conciencia del creador y también la conciencia humana, la conciencia individual. Y en los seres humanos, estos 3 puntos de la conciencia hablan de nuestra capacidad para pensar, sentir y actuar. Y después, la ley del 7 habla de la vida, de la creación en este plano de conciencia, que es la ley del 7, fíjense, 7 puntos cardinales, 7 notas musicales, 7 colores, 7 días de la semana, todo lo que hay como vida y como leyes en esta materia, tiene que ver con el 7. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Qué hay en la vida como proceso que requiera de 9 pasos? Estos 9 pasos tienen que ver con la creación del embarazo de un ser vivo, de nosotros como mamíferos. Entonces, fíjense, estas 9 maneras de ser también se pueden ver como 9 pasos de un proceso en el cual se necesitan para dar a luz algo. Entender el eneagrama no solo como una capacidad para comprender cuál es mi tipología y reconocer la esencia que somos, y para llegar a un camino, un mapa de evolución, sino también entender el eneagrama como un proceso de creación
de aquello que queremos lograr en nuestra vida, como un proceso de proyectos, como un proceso para trabajar en nosotros aquellas creencias o patrones que están en nosotros, es fundamental y valioso. Las dos maneras, ¿sí? Una tiene que ver con las cualidades del comportamiento humano y otra tiene que ver con los procesos de la vida, de la creación. Fíjense algo, si vamos a las tipologías del eneagrama, vamos a encontrar 9 dones, y los voy a decir muy rápidamente estos 9 dones. Los 9 dones tienen que ver con cualidades que están en nosotros, y vamos a hacer un paneo muy rápido. La tipología 1 en talentos y dones es la persona organizadora, perfeccionista, ética y que siempre quiere ser mejor. La persona 2 es la servicial, la empática, la generosa y que está siempre dispuesta a los demás. La persona 3 es la persona que busca el éxito a partir de sus logros personales, de objetivos claros, es eficiente, eficaz y efectivo, se ve productivo. La persona 4 es la persona creativa, intuitiva, sensible, profunda y que siempre busca conocerse a sí mismo para entender la realidad. La persona 5 es el gran observador lógico y concreto y el que ama la verdad, es el que indaga, el que investiga, el intelectual. En la persona 6 es la persona colaboradora, que siempre tiene esta conciencia de grupo, que ve por la familia, por los suyos, por los grupos de pertenencia, que es leal y que siempre está tratando de que los demás también ayudarlos a que estén bien, siempre dentro de su grupo familiar. El 7 es el entusiasta, el alegre, el divertido, la persona que ve lo positivo en la vida, que lo bueno está por venir y que le encanta compartir y es un gran comunicador. La persona 8 es la persona luchadora, fuerte, es el líder de mando desde niño, ¿sí? El que le gusta tener determinación y que hace las cosas que quiere, no le gusta que le den órdenes, es autoridad y siente que la toma de decisiones lo ayuda a seguir adelante y avanzar. Y el 9 es el pacificador, el conciliador, el mediador, el que busca la armonía, la paz, el que siempre está tratando de estar bien con los demás y que trae como una conciencia más amplia. A veces le dificulta justamente el día a día. Cuando hablamos de estas cualidades, seguramente que nosotros vamos a ver muchas de ellas, pero una de estas es la naturaleza. Ahondar, indagar, incorporar y reconocer sagradamente ese espacio interior que hace que nosotros seamos quienes somos, es una tarea indelegable. Es una tarea para que seas buena persona, buen profesional, buen padre, buen hijo, buena persona de la sociedad. Es indelegable porque es poderoso el autoconocimiento. Entonces, reconocer que hay una cualidad de estas que tiene sus luces y sus sombras, o recién yo no hablé de las sombras, pero cada uno de nosotros también tiene que aprender algo. El uno tiene que aprender a no, digamos, dejar la ira, digamos, y no reprimir tanto esa ira y no ser tan crítico y juez. El 2 tiene que aprender a decir lo que necesita y le pasa y ser más veraz. El 3 tiene que aprender a conectarse con su ser y no solo con verse exitoso en el hacer. El 4 tiene que aprender a expandir toda esa creatividad y digamos, darla a los demás. El 5 tiene que aprender a también dar todos sus conocimientos a los otros. El 6 tiene que aprender a decir lo que necesita y es más, a conectar con sus propias necesidades y priorizarse. El 7 tiene que aprender a no evitar el dolor, ¿sí? Por esto de estar siempre alegre.
El 8 tiene que aprender que hay una sensibilidad muy profunda que no está manifiesta en sí mismo, y esa sensibilidad lo hace mucho más humano. Y el 9 tiene que aprender a tomar decisiones, a hacerse cargo y a comprometerse de lo que quiere, y saber decir sí o no. Entonces, obviamente que cada uno de nosotros, ¿sí?, en este proceso también hay sombras. Sombras no son debilidades, sombras son aspectos que nosotros no nos vemos de nosotros mismos y que el eneagrama te pone, te manifiesta y te revela muy claro para que vos lo descubras. Ahora, díganme si no, cada uno de nosotros aspira a tener todos estos dones y estos talentos. Entonces, vamos ahora justamente a hablar un poquitito del coaching. Vamos a hablar de qué significa que con este conocimiento nosotros podamos no solamente ayudarnos a nosotros mismos, sino ayudar a otros, es decir, acompañar a otros, darles a otro el conocimiento. Porque yo digo que siempre piensen en dos columnas básicas que sostienen este conocimiento y esta sabiduría. La primera columna es el autoconocimiento, es trabajar con sinceridad, con honestidad, saliendo de la ignorancia personal, realmente en nosotros. Y no ser lo que queremos ser, sino reconocer cómo estamos constituidos y cómo nos constituyeron los vínculos que hemos tenido en nuestra vida y cómo nos ha formado las experiencias y cómo cambiar el observador que está en nosotros. Ahora, la otra gran pilar o la gran llave es la relación con los demás. Nos permite empezar a tener vincularidades sanas, relaciones en las cuales podemos comprender la manera de ser de los otros. Y no hace falta saber mucho de la vida de los demás, porque este mapa de comportamiento humano nos permite comprender cómo ve el otro la realidad, qué le pasa, dónde están sus fijaciones, cuáles son sus procesos de crecimiento, hasta entender las creencias que tiene, ¿sí? Y una de las grandes llaves es que podés ser protagonista no solo de tu propia vida, sino ser un agente de cambio y de transformación para los demás. Y esto es maravilloso, se lo digo como experiencia personal, siento que mi misión en esta vida tiene que ver con el poder llegar a transformar la vida de las personas, pero no es mi ser es el vehículo, como todo buen coach. Cuando hablamos de coaching, hay una palabra que me encanta del coaching, que tiene que ver con una acepción inglesa más antigua, que dice, es decir, viene de una palabra más antigua que significaba vagón, carruaje. Entonces, el coach o el psicólogo o el terapeuta o el guía o el gerente es un vehículo, ¿no?, que lleva a la persona a un origen o un destino deseado. Yo siempre digo que del eneagrama, el coach que puede incluir el eneagrama es un vehículo que lleva a la persona al contacto con su ser más profundo y que desde ahí puede dar respuesta a lo que está necesitando cambiar y puede resignificar la realidad que vive. Y en el ámbito educativo es el concepto del instructor que traslada o transporta al alumno al saber. ¿Pero a qué saber? Y acá está la gran llave. Al saber justamente de sí, de lo que ya hay dentro de sí. Por ende, justamente cuando uno conoce como educador, como padre, como instructor el eneagrama, hace y ayuda y facilita al otro que a partir de descubrir su naturaleza esencial, que es el origen y la razón de su existencia, esa persona pueda con esa naturaleza esencial comprender para qué está en la vida, quién estoy siendo, para qué estoy y a dónde voy. Y entonces ahí
se produce una magia. Y esta magia, les aseguro que la vivo a diario con las personas que atiendo, desde el coaching con el Enneagrama, que lo llamo Ennea Coaching, y que con las entrevistas, antes no existía el coaching, hace 25 años atrás, y hablábamos de entrevistas personales donde uno era guía, acompañante del otro, este vagón, ¿no?, que acompaña el proceso del otro. Y yo puedo decirles que el Enneagrama, por más que hay muchísimos libros muy valiosos, por más que yo estuve también dando temas nuevos del Enneagrama en el año 2009 en la International Enneagram Association, en donde hay temas de investigación antropológica que he incluido en el Enneagrama como matriz de vida, el Enneagrama me lo enseñaron las personas. El Enneagrama me lo certificó, el atender a tantas personas que han pasado por mi vida y que a pesar de que son la misma tipología, la historia, la vivencia personal, son tan diferentes y sin embargo hay patrones en común. Siempre me he preguntado al principio, ¿esto funciona realmente? Hoy les puedo decir, después de 25 años, que me sigue maravillando cómo el orden de comportamiento, la mirada de la realidad de las personas sigue siendo, según la tipología, una gran clave de comprensión. Y digo algo que para mí es mi experiencia, y ahí lo voy a llevar a las preguntas que ustedes tengan para hacerme. Para mí el coaching o el trabajo con el otro es un acto de amor. Un acto de amor porque es despersonalizarse de uno, de la historia personal, de la realidad, de los conocimientos, y ser receptor, ser un ámbito de encuentro, ser un espejo de quien está con nosotros, justamente como consultante, digamos, confiando en nuestra persona. Por ende digo que en realidad todo el conocimiento del Enneagrama y todo el conocimiento del coaching y el desarrollo de la conciencia tiene que ver con aspectos que son el amor a uno mismo, el amor a los demás, ser humano, y esto, amar la humanidad que uno dentro en el otro. Yo soy tú, entonces lo que a ti te pasa me pasa a mí, ¿sí? Pero no porque me identifique con mi historia, sino porque me hago permeable, me hago disponible, me hago justamente transporte para acompañarte en el proceso que tenés que hacer. Y el Enneagrama es poderosísimo porque nos permite salir de nosotros mismos hasta de nuestra propia tipología para poder vivir y vivenciar como el otro entiende, como el otro ve, lo que al otro le pasa, hasta en la comunicación. Cuando vos sos coaching y entendés el Enneagrama, sabés cómo comunicar, cómo preguntar al otro, cómo crear conversaciones que tengan que ver con una afinidad de lo que el consultante está entendiendo. Y una de las llaves fundamentales es que si sos líder en cualquier ámbito de tu vida, o si sos gerente, yo he trabajado, como les conté, desde el año 2000, dedicada digamos, fuertemente a lo que es la consultoría en las empresas. Y el organismo vivo de las empresas, que son las personas, el capital humano, me ha enseñado que estés donde estés, no importa el ámbito, todos tenemos una misma realidad, ¿sí? Y esta realidad tiene que ver con el aprender a observarnos a nosotros mismos, aprender a liderar nuestra vida y aprender a ser el capitán de nuestra vida, porque vos podés trabajar 8 horas en una empresa y podés hacerlo exclusivamente porque querés ganar plata y estás enojado con las situaciones que te pasa, con el grupo humano, por cómo es tu jefe, y sentir que tenés oportunidades o no, o sentir que eso no te alcanza. O podés decir, si estas 8 horas que hoy me tocan estar acá, con este grupo humano, es un aprendizaje para mí, ¿qué tengo que hacer de mí para cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo
para poder aprender no solo de lo funcional también, sino de lo disfuncional. O al contrario, ¿qué me está dando como oportunidad esta empresa mientras esté aquí? ¿Y qué yo puedo aportar a los demás? Cuando uno cambia la mirada de lo que solo recibo, ¿sí?, de los demás, sino que qué es lo que puedo aportar, cuál es mi valor, ahí hay una llave de conciencia que cambia. Y siempre digo que desde el liderazgo hay 3 puntos fundamentales. Si querés ser líder de tu propia vida, o líder del proyecto que estás teniendo, o líder de donde estás trabajando, o gerente, un buen gerente, una de las grandes claves es trabajar en la convicción, en la confianza y en el compromiso. La convicción en lo que pienso, en los ideales, en la forma de ver la vida, en los valores, en cómo trabajar mis pensamientos para que mis pensamientos construyan aquella realidad que quiero crear. Lo que crees, lo vas a crear, ¿sí? En cómo darme cuenta cómo hay mucho del inconsciente que opera en nosotros. También esto sería de la convicción, ¿sí? La confianza tiene que ver con la confianza personal, trabajar en una autoestima sana, una autoestima que no sea una infraautoestima, es decir, sentirme menos, o una estima o un ego sobrevalorado, sentirme siempre el mejor y el único. Entonces, una de las grandes claves es cómo trabajar en una confianza, en un conocimiento con uno mismo, en donde humildemente nos haga ver nuestro propio valor. Y el compromiso no es el deber ser, no es el comprometerme con el otro, con la realidad. El compromiso empieza por uno. Estés donde estés, seas padre y hoy tengas una dificultad, o madre, de hablar con tu hijo, ahí está el compromiso. No un compromiso porque solamente has querido tener hijo y lo acompañas, sino porque ese hijo en ese momento es tu maestro para aprender a comunicarte diferente. O ese gerente al cual sentís que no podés llegar por su manera de ser impositiva, o por su manera de ser de no escuchar, ahí está tu desafío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ver un hermoso desafío de crecimiento en donde en realidad podría haber un problema. Entonces, el compromiso es cuánto me comprometo a ser el capitán o la capitana de mi vida, para descubrir qué más de mí hay para aprender y para cambiar de la realidad. Y todo esto que estoy diciendo tiene que ver con un sistema que en estos años he podido sintetizar, y que este sistema es el sistema ECHE. Fíjate vos lo que significa. ECHE es enneagrama, la primera C tiene que ver con conciencia, ¿sí? Si no hay conciencia, no hay tampoco una mirada de uno mismo y de un observador que se mire a sí mismo. Entonces, la gran llave es la sabiduría del enneagrama como un conocimiento sagrado de uno mismo y de los demás, y del entendimiento de cómo son los vínculos, de cómo es la comunicación, de cómo es la forma de operar en cada ámbito de nuestra vida. La conciencia es a lo que todos estamos llamados, a despertar y evolucionar en nuestra conciencia, salir del dormecimiento, salir de la ignorancia, salir del creernos que somos algo que no somos. Y esta conciencia nos lleva cada vez a un aspecto mayor de comprensión de diferentes dimensiones que operan en nosotros mismos. La conciencia nos lleva, como te contaba, a este conocimiento de lo cuántico. Y hay una confianza total en la vida, en lo que la vida nos trae. Y el coaching es la otra C. Este coaching implica que estés donde estés, seas médico, seas educador,
seas gerente, seas padre de familia, seas alguien que trabaja en la sociedad por el bien común, seas político. El coaching implica que estés donde estés, estás al servicio de los demás, que hay una reciprocidad sensible en la vida, que si la experimentás y la vivís con el otro, te das cuenta que el otro no es un contrincante, sino que es un ser humano que tiene muchas de las mismas luces y de los mismos talentos que vos y otros de los cuales aprender, pero que también hay sombras y el otro es tu espejo. Por ende, el coaching, como decía antes, nos permite ayudar a la transformación del otro, pero en la medida que sos muy buen coach, también la gran llave es seguir trabajando siempre en tu propia transformación. Y la experiencia es la llave para trabajar el enneagrama, la conciencia y el coaching. No hay posibilidad, por eso en este sistema y en la formación que estamos dando y que vamos a dar el año que viene, la experiencia es la clínica, es el laboratorio, es el día a día, es el entender qué nos pasa en la realidad que vamos poniendo, es poner a luz actitudes a luz, situaciones que no podemos explicar porque parece que estuvieran fuera de la realidad. Fíjate algo, siempre digo que el conocimiento de los símbolos es un lenguaje de la profundidad. El conocimiento, cuando uno entra en el proceso de los símbolos, entra en un proceso arquetípico de elevar la conciencia a algo que todas las culturas nos han traído como legado, a algo que todos los grandes pensadores nos han traído como legado. Y es la conciencia que obra en este momento, aquí ahora en vos, y hay una conciencia superior que obra en este momento en todo ser humano que está a tu alrededor. Entonces, no apelar, no buscar a esa conciencia superior que nos anima a cada uno de nosotros. Y una de las grandes llaves que siempre digo en el proceso personal y en esta experiencia es aceptar al otro como es y aceptar lo que la vida nos trae. ¿Sí? El que resiste persiste en esa resistencia, sino al contrario. A ver, ahora sí. Bueno, entonces retomo. Cuando a veces vemos cosas que no podemos incorporarlas en el momento y que nos lleva su tiempo y su proceso a hacerlo. Entonces contaba que muchas veces las personas me dicen, Lucía, después de 1 año, 2 años, pude recién hoy hablar con mi marido de lo que vimos hace tanto tiempo atrás que yo tenía dentro mío, o recién hoy puedo hacer ese cambio de trabajo que tanto necesitaba. Fíjense algo, que yo en la formación del sistema EYE y del enneagrama profesional y sistémico que doy, siempre hablamos de lo profesional. La profesión y la vocación parecen lo mismo, pero la profesión es la acción que nosotros tomamos en una tarea que se supone tiene que estar acorde a quienes somos.
¿sí? Entonces, hay un cuento maravilloso que lo define claramente esto, y este cuento es el siguiente. Un señor que estaba en el barrio veía que en un terreno baldío, habían empezado a edificar un edificio. Estaban poniendo las paredes y nadie sabía qué era. Entonces este señor un día pasa y le pregunta a un albañil: señor, ¿qué están haciendo? Y el albañil, de muy mal modo, le dice: no ve lo que estoy haciendo, estoy trabajando. Dice: bueno, muy bien. Al otro día pasa, ve otro albañil y le dice: señor, veo que la obra se va construyendo, ¿qué está haciendo? Estoy levantando paredes. Muy bien, empezó a ver cómo esta obra cada vez se hacía más grande, y entonces pasa otro día y le pregunta a otro albañil: señor, ¿usted sabe lo que se está haciendo acá? ¿Qué están construyendo? Y el albañil le dice: claro, dice, este va a ser el colegio en donde van a venir mis hijos y mis nietos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos estar haciendo lo mismo, pero qué visión, qué misión, qué ponemos, qué vocación estamos poniendo, cuánto estamos poniendo de nosotros mismos. Entonces, una de las grandes claves es, y con esto cierro para ir a preguntas, cuando hacemos la formación del sistema EYE, yo quiero que se lleven 3 llaves o 3 tips. Uno diría: 3 solo, Lucía. No, en realidad muchísimos para tu vida y para lo que quieras aplicarlo. Pero 3 es lo más importante. Primero, que puedas descubrir tu naturaleza esencial y vivir ese ámbito sagrado con vos misma. Y encontrar en vos los recursos que te van a servir de por vida. El otro punto es que puedas mejorar tus vínculos personales, familiares, de trabajo, de la sociedad en donde estás, global, lo que vos sientas como trabajo de dedicación en relación a los otros. Y la otra gran llave fundamental es que al ser consciente empezás a ser más agradecido, más pleno por lo que te toca vivir, y no queriendo vivir la vida de otro, sino haciéndote cargo de tu propia vida. Estas son las llaves que te vas a llevar en la formación de este año de Sistema EYE, que te voy a pedir que a quienes después estén interesados puedas conectarte con contacto@uconciencia.org para que podamos ahí darte todas las claves de cómo va a ser la formación. Este año no solamente va a estar mi persona, sino va a haber otros formadores, especialistas en coaching, también en enneagrama y en el desarrollo de la conciencia. La variedad de personas que lo vamos a dar también hace a la riqueza. Y una de las siempre deseos míos, y que lo estamos haciendo, es crear una comunidad de talento, en donde todas las personas que se integren a la Universidad de la Conciencia puedan incluirse y crear un espacio de nutrición, sabiendo y aplicando este conocimiento del sistema EYE en cada una de las profesiones y en cada uno de los ámbitos que ustedes estén. Esta formación va a ser presencial y online. Para quien quiera estar presencial, aquí en Argentina, en Capital Federal, y online para todo el resto de las provincias y para el extranjero. Muy bien, antes de dar un cierre, me gustaría abrirlo a preguntas a quienes están en este momento y escucharlos, ¿sí? ¿De dónde son? ¿Qué les parece? ¿Qué preguntas tienen para hacernos? Los escucho. Ok, lo interesante es cómo aplicarlo, ¿no? De manera práctica. Me encantaría saber cómo poder aplicarlo de manera práctica y a través de qué, si es a través de test, a través de encuesta, cuáles son las claves para descubrir uno la personalidad que lleva uno y no se da cuenta que es, ¿no? Que estamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, me encantaría saber sobre qué es algo práctico, pues.
algo práctico, cómo descubrir eso, porque parece interesante esto. Bien, justamente la aplicación tiene que ver primero con el tomar el conocimiento de las 9 tipologías y el eneagrama. Nadie que te diga de afuera, vos sos tal tipología, podés creerle. ¿Qué significa esto? Que el eneagrama apela a tu propio autoconocimiento. En la medida que vas conociendo de cada tipología, los mecanismos de sombra, las interacciones que hay con los ejes dentro del eneagrama, toda la conformación de, hay líneas que son de crecimiento, otras que son alas, otras que tienen que ver con ejes de polaridad. Todo este proceso sistémico que te muestra el eneagrama te va haciendo verte y ver cómo sos vos en relación con tu realidad. Entonces, la primera llave, el eneagrama, no, en este caso no depende ni de fechas de nacimiento, ni que alguien te diga la tipología que sos, sino que te invito a que te puedas, digamos, interesar por este conocimiento, y en el proceso de la formación uno va encontrándose, uno va redescubriéndose, y te vas dando cuenta de estas características esenciales. Sí hay un cuestionario que no es un test, es decir, no es un test que uno pueda, digamos, hacer por internet, sino que muchas veces, y esto lo hablo desde mi propia experiencia, este cuestionario yo lo llamo el mapa del alma o la cartografía del alma. ¿Por qué? Porque este cuestionario lo que nos permite ver es cómo la persona se está viendo a sí misma en este momento de su vida, de acuerdo a la etapa en la que está, y encontrar las características. Ahora, descubrir la esencia quizás lleva un proceso de interioridad mucho más profundo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar, digamos, identificados con tipologías que corresponden a la situación en la vida en la que estamos pasando. Si vos estás liderando una empresa y tenés que asumir mucho una autoridad o tenés que tomar decisiones para un grupo de gente, obviamente que por ahí vas a tener aspectos de 1 o de 8 que son propios de los que asumen ese liderazgo. Y quizás tu naturaleza no es eso, pero lo estás desarrollando en función de lo que te toca vivir. O estás en un momento vulnerable por una crisis y estás muy sensible, y esto te lleva a estar más permeable a los otros y sensible frente a los otros y escuchando a los demás, y te pones en servidor o en 2 o en 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa en la vida en la que estás pasando va cambiando tu manera de ser. Y siempre le digo a las personas que hacen el eneagrama desde hace 10 años, Lucía, pero yo cambio mi mapa personal, el cuestionario va cambiando. Sí, claro, gracias a Dios que va cambiando. Lo único que no cambia es tu naturaleza, pero cuando uno se ve dentro del cuestionario, lo que ve la personalidad. Entonces, distingo esto en lo que me consultás. Esa esencia y esa naturaleza esencial es un proceso de autodescubrimiento, conociendo este orden del eneagrama. La personalidad va mutando de acuerdo a las circunstancias de la vida y a cómo nosotros vamos activando en nosotros nuestro propio observador. Entonces, ahí sí, el trabajar con el coaching, con el eneagrama, el trabajar con el otro que te facilite el que te puedas ver a vos mismo y reconocer las tipologías en las que te estás viendo, es una ayuda muy concreta y muy práctica. ¿Qué quiero decir? Que tanto el curso como el coaching personal o el N-coaching son 2 maneras prácticas para descubrir tu propia naturaleza. ¿Se entendió? Sí, ok, sí, es conforme, o sea que conforme a lo que entendí, conforme va adquiriendo uno el conocimiento, va adquiriendo las herramientas, es como que se va autoconocimiento,
se va autoconocimiento y definiendo sobre qué elementos del eneagrama o personalidades, porque yo creo que tenemos las 9, solamente que hay unos van a sobresalir encima de otros, ¿no? Por supuesto, y esa es la idea. Y esto va a Así servir, es. digamos, en mi caso, como coach que me acabo de formar, ¿no? Así es. Como coach es realmente un conocimiento fundamental, porque aprendes a ajustar las preguntas, a generar diálogo diferente, a comprender lo que la otra persona trae, casi te diría como intuyendo. A mí me ha pasado en las empresas, ¿sí? Que, por ejemplo, yo trabajo en empresas, este año hemos hecho trabajos en la formación para padres y docentes y niños, y, y como gerenciamiento personal y como gerenciamiento en las empresas. Perdón que estaba mirando las preguntas. Y una de las claves fundamentales es que cuando vos lo aplicás con el otro y le mostrás al otro ciertas dinámicas de acuerdo a la tipología que es, la otra persona te dice, pero ¿cómo estás adivinando lo que yo pienso? ¿O estás adivinando el proceso que estoy teniendo? No, no es que lo adivinas, es que hay un orden de comportamiento que inmediatamente comprendes. Entonces es mucho más asertivo el cómo transformar lo que hay que transformar en lo que el consultante te trae. Dafna, estabas ahí pidiendo la palabra, ¿no? Hola, sí. Bueno, la verdad que gracias por Perdón que me compartir todo acerco, pero esto. quería leer a ver si había alguna pregunta. Gracias por compartir todo esto. En mi caso, toda la parte de autoconocimiento y de la esencia la tengo súper clara. A lo largo de estos 10 años fui haciendo mi mapa personal en distintos momentos de mi vida y el último que hice fue hace unas semanas. Y claro, no entendía por qué había un número que me daba tan alto, cuando nunca en estos 10 años lo tuve alto. Y obviamente, al conocerme tanto a través de esta herramienta del enneagrama, fui entendiendo todo y tenía sentido. Eso es lo que más valoro de todo esto, que es como que veo el mapa personal y los valores que estoy teniendo en cada tipología están teniendo sentido. Mi personalidad se está moldando a la situación que estoy viviendo. Entonces, la verdad que lo que es la herramienta del enneagrama es increíble y espectacular. Mi pregunta o mi preocupación, no sé si llamarla preocupación, no sé cómo traducirlo, es, con este curso vamos a tener las herramientas como para poder sentirnos cómodos en entender el mapa personal de otra persona y ayudarlo a transitar este camino. Escuchando. Hola, ¿se cortó? Sí, 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 ahí estás. Ahí estoy. Que si la pregunta básicamente es, en lo que respecta a mí, no tengo dudas porque el autoconocimiento, la esencia de la personalidad lo tengo clarísimo, lo sé manejar, me sirve mucho para manejarme en mi vida. La pregunta es para con el otro, para ayudar al otro, para hacer este proceso con el otro. ¿Nos va a dar este curso las herramientas para desenvolvernos con confianza, con seguridad? Perdón, Dafna. Dafna, Sí, ahí estoy. se escuchaba cortado. Si podés parar el video un minuto a ver si se escucha bien tu voz, un segundito el video y escuchar tu voz para escuchar bien la pregunta que querés hacer. Sí, perfecto. Mi pregunta va no en relación a descubrir mi naturaleza esencial ni mejorar mis vínculos. Eso yo ya lo tengo trabajado y siento que está muy bien porque tiene sentido. La pregunta básicamente es con el otro, a la hora de hacer el coaching, a la hora de ayudar a otra persona, a la hora de otra persona que recurra a mí para hacer este trabajo personal.
vamos a tener todas las herramientas, el curso nos da las herramientas que necesitamos y la confianza que necesitamos para poder aplicar todo esto en otra persona. Sí, justamente uno de los trabajos que vamos a hacer es, además de incorporar en nosotros las 9 tipologías, es un proceso diferente al que vos conociste desde la teoría, sino es incorporar qué tengo en mí, porque para ser un buen coach con el otro, uno tiene que vivir en uno las 9 tipologías, ¿sí? Ok. Entonces, a partir de ahí va a haber un aprendizaje sobre la lectura del mapa personal, ¿sí? La práctica del mapa personal. También va a haber lo que se llama la sinastría, que es justamente todo esto es mi conocimiento y mi aplicación en estos años. La sinastría es cómo trabajar una vincularidad, sobre todo a nivel matrimonio y a nivel padres e hijos, ¿sí? Entonces, esto de la sinastría sería el entender 2 mapas personales o 2 personas y cómo es la sinergia entre ellas, ¿sí? Y cómo se ven en cada una. Después vamos a trabajar también con mapas de equipo. Los mapas de equipo tienen que ver con un programa que yo hago en las empresas y saber cómo se aplica el conocimiento de la lectura del mapa a un equipo y a la identidad que ese equipo tiene, y cómo hacer un diagnóstico y un pronóstico del equipo. De la misma manera vamos a trabajar con los mapas familiares. ¿Qué significa? Trabajar primero con los mapas personales de una familia, de integrantes, padre, madre, y hermanos, hijos, tíos, lo que sea de la familia, y ver cómo es la sinergia de esa familia, que tiene la misma dinámica que el mapa de equipo. Todo eso va a ser un trabajo práctico y de conocimiento. De hecho, yo tengo una manera de realizarlo, una forma, por eso es un sistema el que estoy proponiendo, una forma para saber cómo es la aplicación práctica. Y sobre todo también un programa que te va permitiendo entender desde lo personal, lo vincular, lo comunicacional y entender cómo hacer un diagnóstico certero de lo que está sucediendo, ya sea en esa familia, en ese equipo, en esa vincularidad y en esa persona. Y el diagnóstico no es que uno va a solamente determinar, sino que te da las herramientas para acompañar, para guiar, como decía antes el coach, que es el vagón que transporta, es como si darías elementos para que la persona o el grupo o la relación matrimonial pueda trabajar y lo vas haciendo como un proceso. Siempre digo que hay 4 o 5 encuentros para que este proceso tenga incorporación, se encarne, ¿se entiende? Perfecto, perfecto. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo hice un paneo general, y es más, al final de la formación, lo que va a haber, que se ha hecho estos años, es que la persona, según la tarea que esté cumpliendo, sea laboral en una empresa, sea coach, sea psicólogo, sea docente, o sea alguien que quiere hacerlo para sí mismo, tome un tema determinado y lo desarrolle a la luz del eneagrama. Y va a tener mi asistencia y la asistencia de los otros formadores para poder investigar en ese tema. Este año han hecho unos temas hermosísimos. El eneagrama y los niños y la espiritualidad en los niños, el eneagrama en la aplicación de grupos humanos y de equipos de empresas, en empresas familiares, que es espectacular, es una gran llave el eneagrama en lo que son empresas familiares. Y el eneagrama como coach hemos tenido, y una de las formadoras es coach ontológico, y entonces, bueno, cómo generar conversaciones, preguntas diferentes, según las características del eneagrama, ¿no es cierto? Cómo generar este diálogo empático.
Entonces, ¿Esos sí, estudios están publicados como recursos en la página de la Universidad de la Conciencia o están de acceso público o son privados? no, eso está hecho, son privados de las personas que lo han desarrollado. Lo que sí empieza a ser expansivo es que va a haber reuniones, es decir, nosotros hacemos un foro a principio de año hasta el final, y lo mantenemos, y ese foro hay preguntas, hay consultas, hay investigaciones de tema, porque yo inclusive voy aportando temas antropológicos que voy dando como para que investiguen y apliquen al eneagrama. Entonces, según el grupo y las necesidades, voy tomando diferentes temas. Por ejemplo, la libertad, los miedos, la vocación, pero hay otros, la comunicación, los deseos, hay muchísimos temas que están incluidos, ¿sí? Entonces, las personas en una comunidad, que es la comunidad de talentos, pueden ir compartiendo. La invitación es que toda la gente que fue haciendo la formación sea parte de esa comunidad de talento y que lo pueda transmitir a quienes empiezan la formación también. Es decir, voy a unir los que ya vinieron trabajando con los que están haciendo la formación, porque esa experiencia es riquísima. Esa experiencia te da el feedback del otro, el escuchar al otro, el preguntar, el compartir algo que te hace afín a lo que el otro hace. Muchísimas gracias, Lucía. No, al contrario, Dafna, gracias a vos, y es un hermoso desafío poder trabajar con la gente en otro país, con las personas en otro país, porque como siempre digo, el eneagrama no nos pertenece a nadie, sino que es de todos. Entonces, yo feliz en la vida que este conocimiento y esta sabiduría tan maravillosa se expanda y acompañar para que cada uno, de acuerdo a lo que quiere hacer en otros lados, la Universidad de la Conciencia es eso, ¿sí? Que cada uno en donde esté pueda hacer consciente este conocimiento para expandirlo en la aplicación profesional que cada uno desee o en su vida personal. Nos hacemos partes de una gran comunidad. Bien, vamos al mail de nuevo, les repaso el mail. El mail es contacto@uconciencia, conciencia con C, uconciencia.org, ¿sí? Ahí todos los que estén interesados pueden escribirnos. Y les voy a dar una idea porque es muy hermoso la imagen de la orquesta. El eneagrama habla de que cada uno en una orquesta es un instrumento musical, y este instrumento musical que somos tenemos que aprender nosotros a aceptarlo. No podemos, si nos tocó en esta vida hacer guitarra, querer ser un violín o ser un trombón. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo desde ese instrumento musical, pero la gran llave está en cómo afinar ese instrumento, aceptar quiénes somos y saber cómo afinarnos. Y el afinar nuestro instrumento musical es de toda la vida, pero no vinimos a ser solistas, vinimos a tocar en una gran orquesta, que es la orquesta con los otros, y pasamos por diferentes orquestas. Algunas veces nos tocará ser solistas, algunas veces nos tocará silenciar nuestro instrumento para que otro lo aprenda. Por eso la gran clave es entre todos generar una melodía. El eneagrama te invita a que tu instrumento musical esté afinado para que entre todos puedas crear una melodía, realmente la música. Entonces, desde este lugar todos los seres humanos estamos llamados a ser quienes somos para que los otros evolucionen, para motivarnos y motivar a los demás, para salir de nuestros propios velos y poder desvelarnos frente a los demás. Gracias por estar, por compartir este encuentro, y Dios quiera pueda haber muchos más interesados
que tanto a mi persona como en la Universidad de la Conciencia me van a pasar quienes estén interesados. Voy a hablar con cada uno para sacarle todas las dudas que tengan necesarias y que ustedes sepan cuál es la aplicación práctica de esto según los intereses que tengan. Este año me tocó una persona que su vocación era ser religiosa, y me dijo, Lucía, ¿me sirve? Realmente les puedo decir, hemos vivido este año con mucha conmoción, porque pudo encontrar su vocación y realizarla. Sirve para cualquier ámbito de tu vida. Entonces, hay un equipo de gente que va a estar acompañándote para tu propia transformación y para lo profesional. Va a haber una certificación de la Universidad de la Conciencia y de la Fundación Centro Argentino de Enneagrama, en la cual podés luego de eso seguir transmitiendo a todos tu conocimiento. Les agradezco a cada uno. Si no hay más preguntas, ¿hay alguna otra consulta? Hola Lucía. Hola. Soy Silvina. Hola Silvina, qué bueno verte. Qué alegría Igualmente. que te hayas conectado. Bueno, Silvina, contá vos, has hecho este año la formación, me encantaría, gracias por estar conectada y que compartas un poquito de tu experiencia. No, Silvina vive en Portugal y ahora contá vos. Está bien, bueno, siempre es un placer escucharte con tanta claridad y bueno, como a través de tu experiencia nada, podés hacer llegar tanta sabiduría. Eso es maravilloso, y ahora que te escuché, reviví un montón de cosas que pasaron y que aprendí en la formación. La verdad es que la formación es excelente. Vos, Lucía, Matías, todos los profesionales que están enseñándonos, también hace a toda la experiencia, y bueno, el grupo maravilloso de gente que compartió la formación también. Y como vos dijiste, se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea profesional, ya sea para nosotros mismos, para nuestras familias, para trabajar con nuestros hijos. Es una gran experiencia, un gran aporte, y bueno, a través del coaching, de la experiencia, de la conciencia, de todo, creo que es 100% recomendable la formación, y a mí personalmente me abrió muchas puertas, y sobre todo estoy transitando el camino de conocer mi esencia, de reencontrarme con mi esencia, y bueno, y lo estoy aplicando en el área profesional también, así que eso. Muchas gracias. Ya te digo, siempre un placer escucharte. Gracias, Silvina. Y viendo tu vida y tu historia, digo, cuántas oportunidades se abrieron y cuánto crecimiento también personal y profesional, ¿no? Porque cuando uno está abierto, la vida te sorprende siempre. Exacto, sí, es así tal cual. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Bueno, muchísimas gracias por haber participado y espero cualquier consulta que tengan por privado, ¿sí? Que tengan un hermoso día y gracias por estar interesado por este conocimiento. Estamos para servirlo en lo que necesiten. Y no se olviden de algo, ¿no? Hay una frase que dice, aunque no puedas volver atrás y lograr un nuevo comienzo, puedes comenzar ahora y lograr un nuevo final. Que así sea. Gracias. Muchísimas gracias.